julio. Entonces, vamos a dar inicio, esperamos un minutito más a que se terminen de incorporar los demás compañeros y mientras tanto les pedimos que ocupen los lugares de enfrente, si es que hay todavía, para que podamos permitir a las demás personas ocupar los lugares del final. Les recuerdo, la entrega de las constancias será en estas instalaciones a partir del 1 de julio, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 6 de la tarde. Esto en el área de vinculación con la sociedad civil y políticas públicas de esta comisión. En un momento más damos inicio, les pedimos ocupar sus lugares. Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. A continuación daremos paso a la lectura de conclusiones y ceremonia de clausura del foro Ideas, Voces y Acciones por los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Les pido por favor, demos un fuerte aplauso a nuestra mesa. Esta mesa está integrada por el licenciado César Iván Escalante Ruiz, director ejecutivo de Apoyo a la Niñez y Desarrollo Comunitario de DIF. En representación de la maestra Leticia Cano Soriano, directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, damos la bienvenida a la licenciada Juliana Ramírez Pacheco, por favor. Al doctor Javier Conde González, de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Y a la doctora Nacheli Ramírez Hernández, de Ridiki Intervención Social AC. Damos la palabra a la mesa. Bien, muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Por fin este foro llega a su fin después de tantos meses de planeación del equipo. No puedo iniciar a comentar las conclusiones o las reflexiones finales sin antes agradecerle al equipo de trabajo de la Dirección Ejecutiva de Apoyo a la Niñez y Desarrollo Comunitario del DIF, a la compañera Paola Becerra. Muchas gracias, Paola, por el esfuerzo al encabezar este equipo. A la compañera Naydevid Lascano. Naydevid, muchas gracias. A la licenciada Alejandra Ortiz. Alejandra, muchísimas gracias también. Y a la compañera Yolanda Lugoyola, muchas gracias. Fue un trabajo muy importante, día a día, estar planeando, estar reuniendo con Comisión de Derechos Humanos, con la Escuela Nacional de Trabajo Social, con Nacheli, con la gente de Ridiki, con representantes de la sociedad civil. Es algo que normalmente no se hace, que es agradecer a todos los que están atrás de la planeación de todos los foros. Fue un trabajo de verdad de 6 meses, muy importante, debates interesantes, incluso para la selección de los ponentes, quién invitaba, ¿no? O sea, fue algo como muy, y aparte muy rico porque nos terminamos de conocer todos y yo estoy muy honrado de contar después de este foro con más amigos
como los compañeros que están en esta mesa. Muchas gracias, Javier, muchas gracias, Juliana, muchas gracias, Nacheli. Siempre es trascendente reconocer los espacios de coordinación e intercambio entre instituciones diversas, como lo ha sido este foro. Sin duda alguna, el haber reunido en esta casa, que hoy amablemente nos recibe, a distintas personalidades de la academia, de la sociedad civil, de los órganos rectores en derechos humanos y del gobierno de la Ciudad de México, es un mérito que debemos aprovechar para continuar construyendo juntos las acciones que como adultos nos toca ejercer para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Durante el foro que hoy concluimos, y como bien lo indica su título, tuvimos la oportunidad de compartir y escuchar ideas, voces y acciones que las y los participantes hemos venido realizando, cada quien desde su ámbito, para responder a las necesidades de nuestra población infantil y adolescente. Quiero enmarcar la diversificación temática de este encuentro. Evidentemente, el abordaje a los derechos de niñas y niños, también adolescentes, significa un asunto multifactorial que difícilmente se lograría abarcar en tan poco tiempo. Y por ende, muchos temas han quedado en el tintero. Sin embargo, eso nos da pie para que podamos tener segundos, terceros y todos los encuentros necesarios con el propósito de avanzar coordinadamente en estas acciones. En los 3 días de trabajo escuchamos muchas problemáticas en torno a niñas, niños y adolescentes, como los que tienen conexión en calle, como la perspectiva institucional, como las ideas de la sociedad civil para fortalecer la atención en estas situaciones desde un enfoque de derechos humanos. Otro tema fue niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental o institucionalizados, y hemos ahondado en los diversos esquemas de atención que nos han compartido las organizaciones de la sociedad civil, así como las acciones normativas indispensables para preservar sus derechos y los retos que todo esto significan, y que sin duda abonaremos para lograr una atención digna a esta población. El día de ayer, las jornadas se enfocaron a los aspectos de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, indígenas y o migrantes, pasando por temas como la trata de personas, la explotación, la discriminación, entre otros fenómenos. El día de hoy, escuchamos sobre el panorama del ejercicio de los derechos humanos, sexuales, reproductivos y el uso de sustancias en niñas, niños y adolescentes. Aquí quiero pedir quiero felicitar o quiero agradecer enormemente el apoyo que tuvimos del doctor Rafael Camacho Solís. Doctor, muchas gracias por todo el apoyo, por sus palabras y por su experiencia que nos compartió en el panel. También abordamos el tema de justicia para adolescentes y los retos y desafíos que esto representa. Finalmente, y a nombre de nuestro director general, el licenciado Gustavo Gamaliel Martínez Pacheco, deseo aprovechar este espacio para reconocer el trabajo interinstitucional que ha representado este espacio de diálogo. Agradecemos la colaboración de las diferentes personalidades de la academia, de la sociedad civil, de la Comisión de Derechos Humanos y de todos los demás que participaron en este foro, y a todas y todos ustedes muchas gracias por su asistencia. Reitero el compromiso del DIF de la Ciudad de México para continuar con el diálogo y la coordinación de acciones en pro de la garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes. Por todo, muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y todos ustedes. Pues como se decía, hemos llegado a la conclusión de este evento tan importante y significativo, aunque creo nos llevamos muchas tareas. Me parece que alcanzamos los objetivos que se propusieron, porque se puede decir muy fácil, 15 paneles, 10 ponencias, pero atrás tiene todo un trabajo intelectual, técnico y operativo de muchos meses. Se generó un intercambio, retroalimentación, se escucharon voces y se recrearon percepciones. Hoy seguramente tenemos una mirada distinta de todas las problemáticas que enfrenta la niñez en el día a día. Y estoy segura que cada quien desde el espacio social en el que se encuentre colocará un granito de arena para beneficiar a esta población. Me alegra mucho haber compartido todos estos meses la organización de este foro. Este ha sido un ejercicio colaborativo entre la academia y los escenarios que operativizan la política pública, entre la investigación y el hacer cotidiano, entre todas ustedes y todos los que participamos. Y justamente se concluye, con base en las mesas de trabajo realizadas en estos 3 días, la importancia que tiene la colaboración coordinada entre la academia, la sociedad y el gobierno para la creación de políticas públicas que garanticen el pleno ejercicio de derechos de niñas, niños y adolescentes con conexiones de calle, institucionalizados, en situación de discapacidad, indígenas y migrantes. Asimismo,
se observó la importancia de tomar en cuenta los convenios internacionales para la armonización de la legislación nacional, local y municipal, que permita atender y mejorar las condiciones de vida de niñas, niños y adolescentes. Por otro lado, es indispensable que la academia e instituciones competentes inicien y continúen realizando investigaciones y diagnósticos que permitan visibilizar el perfil de las problemáticas que viven las niñas, niños y adolescentes en estado de vulnerabilidad. Pues es claro que no se pueden realizar acciones sin tener antecedentes claros de las problemáticas que enfrentan este sector de la población. Compartiremos a continuación algunas de las conclusiones que resultan de cada uno de los ejes temáticos. El eje temático 1, de niñas, niños y adolescentes con conexiones de calle, se concluye que las instituciones educativas deben indagar en los contextos de historia de la vida en los que se desarrollan niños, niñas y adolescentes, dejar de percibir al trabajo infantil como algo normalizado, creación de espacios seguros, capacitación de padres y madres, abrir espacios para la restitución de derechos, mejor coordinación interinstitucional, hacer recomendaciones al sistema de educación, rediseñar las políticas sociales que sean enfocadas a este sector, eliminar la criminalización de niños, niñas que trabajen en la calle. Del eje temático 2, que es de niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental e institucionalizados, se concluye que es fundamental establecer y dejar claro, por medio de un instrumento jurídico, las competencias de las entidades para el cumplimiento y ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes institucionalizados. Es necesario capacitar a funcionarios y servidores públicos para la atención de niñas, niños y adolescentes desde un enfoque de derechos humanos. Es necesario crear estrategias que permitan hacer frente a las repercusiones que conlleva la institucionalización en niñas, niños en la primera infancia. También es importante hacer frente a la violencia para que deje de ser normalizada por los niños, niñas y adolescentes. Impulsar las reformas necesarias para que la institucionalización como última opción sea la alternativa adecuada para el desarrollo de niños, niñas y adolescentes que no cuenten con una familia. Es necesario que el gobierno comience a invertir en la familia para garantizar el adecuado desarrollo de las niñas, niños y adolescentes. Y por último, se debe garantizar el derecho de decidir de las niñas, niños y adolescentes. Muchas gracias. Muy buenas tardes, reciban un cordial saludo de la doctora Perla Gómez Gallardo, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, quien se congratula con los frutos de estos 3 días de diálogo, de reflexión en relación a los derechos de la infancia en la Ciudad de México. Ha sido posible gracias al esfuerzo interinstitucional que también reconoce la presidenta de esta comisión, a la Escuela Nacional de Trabajo Social, a RIDICI, Intervención Social, y al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Muchísimas gracias porque el trabajo conjunto ha rendido excelentes frutos a través de este evento. Especialmente señalar que la comisión entró de manera decidida en la organización y en el desarrollo de este evento, y que diversas áreas de la comisión estuvieron apoyando los trabajos del foro. Mencionamos especialmente a la Dirección General de Comunicación, a la Dirección de Educación. También participaron con ponencias desde la segunda y la quinta Visitaduría General, desde el Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos. Tuvimos la participación también de 2 consejeras de la comisión, la doctora Nacheli Ramírez, aquí presente, la doctora Mónica González Contró, el exconsejero Carlos Ríos, y sobre todo la coordinación de vinculación con la sociedad civil, que hizo un trabajo muy importante para la realización de este foro, principalmente representadas en Andrea Márquez y Manuel Alegría. Solicito un aplauso para todos los colegas de la comisión que se involucraron en la organización de este foro.
colegas también de Servicio Social que estuvieron apoyando en relatorías. Muchas gracias a todas y a todos. A la comisión nos toca presentar algunos de las conclusiones en el eje temático 3 relativo a niñas, niños y adolescentes con discapacidad. A lo largo de las conferencias magistrales y los paneles de trabajo se señalaron las siguientes ideas. Se debe valorar, respetar y fortalecer los derechos de las infancias con discapacidad, pues la discapacidad forma parte de la diversidad humana. Se deben eliminar prejuicios y practicar una vivencia distinta de relación en el hogar. Se enfatizó que la política pública debe de dejar de ser asistencialista y debe estar más enfocada a los derechos humanos. Se debe garantizar la aplicación de la Convención sobre los Derechos de la Niñez y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para construir una política pública. Se debe crear un sistema de información estadística desagregada de las infancias con discapacidad. Garantizar la vida libre de violencia y explotación dirigida a la infancia con discapacidad. Intensificar esfuerzos para lograr un sistema de educación inclusiva con escuelas y formatos accesibles y acceso a la justicia. Investigar la violación de derechos en las instituciones de cuidado, capacitar al personal en materia de discapacidad y reparar el daño. Realizar los ajustes razonables en cualquier instancia, tanto gubernamental como de la sociedad civil, a fin de que las infancias con discapacidad tengan plenamente garantizado su derecho a vivir en igualdad. Estas son las principales conclusiones relativas al eje temático número 3, niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Muchas gracias. Muy buenas tardes, ya a punto de concluir. No está de más, una vez más, reconocer el trabajo que implican eventos como este. A los equipos y a las personas que durante 6 meses hicieron posible que estemos aquí todas y todos reunidos. Es reconocimiento básicamente porque las instituciones las hacen las personas, ¿no? Y hubo gente que estuvo durante estos 6 meses, pero también hubo otras muchas más que estuvieron estos 3 días, ¿no? Favoreciendo y haciendo esto posible, y por lo tanto, la verdad es que no está de más otra vez agradecer ese esfuerzo, como también agradecer el esfuerzo de ustedes, ¿no? Estar en un evento igual de 2 días y medio requiere también constancia, concentración, y sobre todo porque yo creo que coincidirán conmigo que tuvimos un muy buen evento. El tener las mesas reflejadas con esta misma lógica de la academia, las instituciones, las visiones de defensores de derechos y de organizaciones de la sociedad civil, marca una riqueza que yo creo que lo que nos tiene que quedar como primera reflexión total es que la diversidad nos une, ¿sí? Y que la problemática y lo que enfrentamos para garantizar los derechos de niñas y adolescentes en esta ciudad y en este país y en casi todo el mundo requieren de los esfuerzos de estas miradas diversas, pero también de los esfuerzos de nuestra pasión, de nuestra sensibilización para poder lograr hacer más y mejor. Entonces, me congratulo el ser parte de este esfuerzo, el haber compartido con ustedes estos días, y también me congratulo de que este equipo tenemos ahí algunas cosas que queremos seguir haciendo en conjunto, y creo que eso es bueno, ¿no? Porque además aquí sumaremos cada vez más a más organizaciones, a más instituciones y a más investigadores que permitan ir creciendo y hacernos crecer en esta lógica de cómo lograr garantizar los derechos de todas y todos los niños y niñas de esta ciudad. Yo voy a compartir rápidamente algunos de los elementos del eje temático 4, que fue el de ayer en la tarde, y del eje temático 5, que es el que acabamos de concluir. Como comprenderán, está recién concluido, entonces pues son punteos solamente para compartir.
En el caso del eje temático 4, que se relacionó, si ustedes recuerdan, con niños y niñas y adolescentes migrantes e indígenas en esta ciudad, algunos de los puntos que se tocaron fue elaborar acciones de manera conjunta entre academia, sociedad y gobierno para hacer frente a la discriminación y violencia que viven niños, niñas y adolescentes indígenas y migrantes. Crear acciones para que los niños y niñas y adolescentes migrantes puedan inscribirse, permanecer en las aulas educativas, además de promover la educación con pertinencia cultural para crear condiciones de convivencia entre los diferentes sectores de la población. Hacer frente a las dificultades que obstaculizan los derechos sociales, culturales y colectivos de los niños y niñas y adolescentes migrantes, como lo son la discriminación, falta de oportunidades educativas y laborales. Crear procesos de sensibilización ante la riqueza cultural que tienen los pueblos originarios de esta ciudad y también las personas que vienen desde diferentes poblaciones indígenas a habitar o a transitar por esta ciudad. Acordémonos que esta ciudad es la que contempla mayor diversidad en términos de representaciones de poblaciones indígenas en todo el país, ¿no? Crear política pública y social con la participación de los pueblos migratorios e indígenas. Coadyuvar en la creación de un protocolo de atención a niñas, niños y adolescentes migrantes que viajan solos o acompañados. Atender a la problemática de la migración de manera normativa y coordinada a nivel de manera federal, local y municipal. Garantizar los derechos de los niños y niñas y adolescentes migrantes por medio de acciones coordinadas entre sociedad y gobierno. Se deben desarrollar políticas migratorias específicas para niñas, niños y adolescentes en donde se coloque como eje fundamental el respeto a los derechos de la infancia y no solo a la situación migratoria. Es necesario comenzar a crear un modelo que permita la obtención de datos sobre el perfil de niñas y niñas y adolescentes migrantes para atender sus necesidades y demandas. Finalmente, se puso, sobre todo en la conferencia magistral, la necesidad de hacer y desarrollar más los conceptos normativos que diferencien lo que es la explotación sexual, laboral, la esclavitud y la trata de personas en el marco de lo que nos compartió la conferencista, y finalmente visibilizar que las circunstancias en donde se desarrolla el trabajo doméstico a terceros por menores de edad en esta ciudad deje de ser un fenómeno socialmente aceptable. En lo que toca al día de hoy, yo comenzaría primero con la reflexión de Alfredo Nateras con relación a la población adolescente, en la lógica de decir que no puedes explicar al país si no lo explicas desde sus adolescentes, desde sus jóvenes, y también que los adolescentes y los jóvenes contribuyen igual hacia la explicación y la construcción de lo que queremos de la ciudad y de nuestro país. Hubo 3 mesas de trabajo, una sobre justicia adolescente, y aquí, bueno, se tejió sobre todo en la necesidad de ir avanzando sobre un sistema de justicia adolescente que lo que haga es separarse de las lógicas de la prisión y las lógicas adultas de respuesta, y que verdaderamente sea un sistema restitutivo, que sea un sistema en donde lo que apostemos a que los adolescentes que tengan que ser tratados en esa circunstancia puedan ser reinsertados socialmente y no como en las lógicas de las prisiones como adultos. En esta entrada también se abordó mucho las cuestiones de no a la criminalización y no a la discriminación, y sobre todo la discusión que se tiene que dar hoy en la ciudad y en el país, como también se está dando en muchos lugares del mundo, de que la lógica de la demanda de la disminución de edad penal más abajo de los 12 años es ilógica en cuanto a la evidencia de lo que eso refleja. No construye ni coopera en nada, y solamente lo que sí hace es reflexionarnos como sociedad de qué está pasando para que lo que estemos demandando bajo ciertas lógicas de violencia extrema, ¿no? A que lo que requiramos es que los niños de 6 años, de 7 años, de 8 años tengan que ser juzgados en términos de cómo se está planteando en esta demanda. Y la necesidad de avanzar sobre protocolos como el que se generó en el DIF desde el año pasado y se opera, por ejemplo, que son protocolos y trabajo mucho de prevención. Básicamente lograremos
un sistema de justicia adolescente pertinente en la medida que prevengamos que los niños tengan que llegar a ese sistema de justicia adolescente. La otra mesa se dedicó a derechos sexuales y reproductivos. Y el primer dato de la mesa fundamental es: tenemos que empezar a colocar otra vez en la agenda pública los derechos sexuales y reproductivos como tales, ante discusiones sobre si existen o no, si el temor a usar la palabra para generar políticas públicas. Lo que coincidieron las tres expositoras de la mesa donde estuvimos fue la necesidad de que los derechos sexuales y reproductivos sean parte de la agenda pública y una parte sustancial de la agenda pública en la adolescencia, ¿sí? Se plantearon cuestiones de educación, salud, en términos de enfoques integrales y holísticos, y sobre todo la necesidad de empezar desde la prevención mucho antes de la adolescencia. La información como evidencia científica de que no promueve, por ejemplo, el inicio de relaciones sexuales antes, sino al contrario, lo que promueve es el retraso, lo que promueve es que los chavos y chavas tengan proyectos de vida y puedan ejecutarlos y por lo tanto retrasen hasta eso. Y finalmente, el llamado de atención a grupos altamente vulnerables con relación, por ejemplo, a infecciones de transmisión sexual y a VIH-Sida, en términos de niños y adolescentes en conexiones de calle, en lugares y estudios que se han hecho en la Ciudad de México, donde el porcentaje, la feminización, por ejemplo, en estos grupos poblacionales, la feminización del VIH, ¿no?, que en términos globales siempre es masculinizada, en el caso de adolescentes y estos grupos altamente vulnerables, como pueden ser las adolescentes de conexiones de calle, se voltea la relación, es sumamente impactante. Y concluiría con la mesa sobre adicciones, ¿sí? Y ahí, bueno, básicamente una de las líneas que se trabajaron fue la necesidad de desarrollo de políticas públicas integrales que toquen tres niveles, que son la prevención, la reducción de daños y la atención integral hacia las y los adolescentes. La necesidad de tener no un enfoque de estigmatización ni de criminalización, sino un enfoque de salud y derechos humanos, ¿sí? El poder tener más información sobre los patrones de consumo, lo que permitirá tener con esta información sólida y ver los impactos diferenciados de qué está pasando y por lo tanto generar intervenciones de política pública e intervenciones sociales por las organizaciones que trabajan el tema más acordes. Y yo quisiera finalizar, y exactamente en esta mesa, concluyendo la parte de lo que a mi modo de ver conjuga la visión de este foro, y es el doctor Camacho siempre dice que cuando vemos cuestiones de adicciones, tenemos que centrarnos en que básicamente todos los seres humanos, los que estamos aquí y todos, buscamos la felicidad, ¿no? Y que la búsqueda de la felicidad, en términos de la visión de las adicciones, tenemos que comprender que cuando te ligas y te conectas ahí, lo que estás buscando es la felicidad. Y que el problema es que nos sale más caro el caldo que las albóndigas cuando se trata de adicciones, ¿no? Así que esta búsqueda de la felicidad, que puede ser inmediata y real y tangible y que sustituye muchísimas cosas, ¿no?, a la larga va a costar muchísimo más de lo que en el futuro inmediato, en lo inmediato nos está partiendo. Y yo creo que todo lo que vivimos estos dos, oímos, reflexionamos, nos sentamos, estuvimos de acuerdo o no, si todo lo que planteamos aquí con relación a los niños, niñas y adolescentes, lo que nos plantea es cómo armamos caminos donde hagamos accesible la felicidad de todos los niños, las niñas y adolescentes que viven en esta ciudad. Y creo que ese es nuestro gran reto, porque además este camino, es un camino sano, es un camino saludable, es un camino que nos hace y nos construye y nos va a construir no nada más como mejores seres humanos, sino también va a avanzar para construir una mejor ciudad, un mejor país y un mejor mundo. Muchísimas gracias.
Pues bien, con esto damos por concluido este foro y agradecemos mucho su asistencia y su participación. Les recordamos que la entrega de constancia será a partir del 1 de julio, de 2 a 4 horas y de 4 a 6 de la tarde en esta dependencia. Les agradecemos mucho. Buenas tardes.